Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos Boa tarde. a esta nueva actividad del Patronato de Cultura Galega. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Antonio Turnes, presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, y también vamos a contar con la doctora Nedy Varela para hacer la introducción y la presentación de nuestro disertante. Es un gusto para nosotros poder contar con esta charla sobre Manuel Quintela y sobre los médicos hispanos. Manuel Quintela, que todos relacionamos, tenemos en nuestra cabecita como hablar de Manuel Quintela es hablar del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Para muchos de nosotros el Hospital de Clínicas es algo muy, muy ligado a nuestros afectos, porque hemos pasado muchas horas y muchos días y años ahí, en forma diaria, así que bueno, estamos deseosos de escuchar esta charla. Sin más, le voy a dar entonces paso a la doctora Nedy Varela y vamos a comenzar con esta actividad. Les aviso que, como siempre, los vamos a silenciar a todos para poder tener esta charla de mejor forma. Así que pasamos ahora a silenciarlos y ya damos comienzo a la actividad. Muchas gracias a todos también por acompañarnos en esta actividad. Bueno, buenas tardes para todos. Una alegría compartir con ustedes esta conferencia que nos va a brindar el doctor Antonio Turnes, contarles un poquito nomás de esta historia, de este maravilloso médico que realmente es por lo menos para mí, que es admirable su trabajo, decir que es miembro de la Academia Nacional de Medicina, es miembro también de la Sociedad de Historia de la Medicina y fue su presidente entre el 2016 y el 2020. Ha profundizado su estudio en la historiografía médica y es autor y coautor de más de 20 libros sobre historia de la medicina, entre los que se cuentan también libros de literatura nacional, como el que dedicó a Florencio Sánchez. Su labor, vastísima, es reconocida no solo en Uruguay y recibió múltiples premios y distinciones. El Sindicato Médico del Uruguay le confirió la distinción sindical al mérito gremial y en el ejercicio profesional. Así que es un honor recibirlo en el patronato y para mí también es un honor presentarlo. Gracias, Nedy, muchas gracias, doctora Lorenzo. Es un placer para mí poder acompañarlos y agradezco mucho la invitación para estar esta tarde con los amigos del Patronato de la Cultura Galega. Vamos a dar un vistazo a lo que ha sido Manuel Quintela para la Facultad de Medicina, no solo para el Hospital de Clínicas, que es la parte más conocida, sino para todo lo que estuvo antes de ese emprendimiento que fue en parte la razón de su vida y de su muerte, y también la relación con los médicos hispanos, no solo de los que vinieron después de Quintela, a propósito de su tarea decano de la Facultad de Medicina y profesor, sino también de los que lo precedieron, que es una historia que debemos rescatar. Quiero dedicar esto a la memoria de don Manuel Meilán Martínez, uno de los fundadores del Patronato de la Cultura Galega y de la audición Siempre en Galicia, a quien tuve el gusto de conocer cuando yo era niño y con el cual mantuve relación durante muchos años y la mantengo todavía con algunos de sus hijos, porque vivieron en Piriápolis, su hijo menor y sus nietos. Manuel Quintela es un hombre que nació en 33, en las afueras de 33, a unas 3 leguas del pueblo, hijo de
un padre portugués y de una madre francesa. El padre había tenido 3 matrimonios, o sea, con ese fue su tercer matrimonio, y el total fue de unos 17 hijos. Es llamativo que algunos de los familiares descendientes que todavía están tienen poca vinculación con esa historia, pero hay genealogistas que se han ocupado de hurgar en la historia de esta gente y han establecido eso, siempre viviendo en 33. Manuel Quintela nació allí, en el área rural, el 25 de julio de 1865. Fue bautizado en 33, y tenemos la partida de nacimiento de él, la fe de bautismo, y estuvo en un colegio de los hermanos Espárrago, que eran cubanos que fueron a instalarse en 33 para generar un colegio privado, como pupilo, y luego vino a Montevideo al fallecimiento de su padre, que ya era un hombre mayor, y estuvo en el Colegio Pío, pero por 1880 se incorporó a la sociedad. Este es el lugar donde nació Manuel Quintela, en las afueras de 33, la estancia paterna, construcción que todavía existe. Y esta es la partida, la fe de bautismo, donde traducida dice: el día 20 de diciembre del año 1865, el infrascripto teniente cura en la augusta iglesia parroquial del pueblo de 33, jurisdicción de Cerro Largo, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a un niño que llamaron Manuel, nacido el día 25 de julio de este año, hijo legítimo de Juan Quintela, natural de Portugal, y Olimpia Casagne, natural de Francia. Vecinos de esta, en Olimar Chico, fueron sus padrinos Ángel Lago y Pastora Quintela, naturales de Cerro Largo, vecinos de esta, en el Avestruz, en el nombre de la estancia, y por ser así lo firmo, Ramón Rodríguez. Ángel Lago, que fue padrino de este bautismo, resultó ser el bisabuelo de la actual presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Graciela Lago. De modo que algún vínculo tenemos con la actualidad médica. Quintela, terminado el Colegio Pío, entró a la sociedad universitaria. En aquel tiempo, entre 1875 y 1885, existía una sociedad universitaria para impartir la enseñanza propia del ciclo secundario y preparatorio, que durante el régimen de Lorenzo Latorre había sido suprimido. Allí se encontró entre los docentes a estas personalidades que tendrían mucha vinculación con su vida posterior. Elías Regules, que ya era médico, José Escoceria, Alfredo Vidal y Fuentes, también eran estudiantes, pero fueron médicos más tarde. Los dos primeros, Elías Regules y José Escoceria, fueron decanos de la Facultad de Medicina antes que Quintela. Y también estaba Claudio Williman, que entonces era estudiante de Derecho, pero que fue abogado, fue profesor de física en enseñanza secundaria y fue rector de la universidad y también presidente de la República. Este círculo de amistades juveniles de Quintela sería de mucha significación para lo que sería su obra posterior en su vida universitaria. Se gradúa en la Facultad de Medicina en 1889 y termina en el 90, y se va a París, donde se especializa en otorrinolaringología, en una especialidad que estaba naciendo en aquel tiempo en el mundo, pero particularmente en Francia no era el lugar más avanzado. Él dio sí con un profesor que se había formado en Viena, junto a los más destacados cultores de esta especialidad, porque la especialidad se había desprendido de la oftalmología. Antes los oftalmólogos también veían alguna patología del oído, y estaba separado lo que era la patología del oído, de la garganta, y la nariz casi no existía. O sea, se encontraron después, a partir de ese tiempo en el que Quintela estuvo allí, y él estuvo siendo discípulo de Henri Luc, que fue un destacado hombre en la otorrinolaringología internacional, creador de algunas técnicas que llevan el nombre de él, como el drenaje del seno maxilar, que se llama la técnica de Caldwell-Luc, porque la describió también un americano, y fue director
de una de las revistas más importantes del mundo en aquel tiempo de la especialidad. Viene a Montevideo, este era Reluc, y el Hospital de Caridad, la Comisión de Caridad y Beneficencia, lo contrata o lo convoca como otorrinolaringólogo para el Hospital de Caridad, que luego se llamaría, después de 1911, Hospital Maciel. Allí trabaja honorariamente 4 años. Deja esa actividad y es electo diputado más adelante. Esta es la placa que dejaron a la muerte de Quintela en el lugar donde él enseñó, la Policlínica de Otorrinolaringología del Hospital Maciel, donde destaca cuáles fueron las fechas en las cuales él actuó, del 94 al 98 del siglo XIX, y a partir de 1900, que fue designado profesor de otorrinolaringología, primer profesor uruguayo de otorrinolaringología, y primer otorrinolaringólogo uruguayo. Había ya un otorrinolaringólogo que era italiano, era el napolitano Eugenio Stresino Casanello, pero él generó la cátedra y la dirigió por 28 años hasta la fecha de su muerte. En realidad hizo una escuela de otorrinolaringología de mucho prestigio en el Río de la Plata. Bien. En 1904 se coloca la piedra fundamental de lo que sería el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina había estado durante sus primeros 25 años en un lugar muy inadecuado, la casa de ejercicios que estaba a una cuadra del Hospital de Caridad, allí en Sarandí y Maciel, donde hoy hay una escuela pública, pero era un edificio muy precario que compartió con la Universidad de la República en otras actividades como la Facultad de Jurisprudencia. En determinado momento, cuando se creó el Instituto de Higiene, en 1896, se edificó una planta superior, era un edificio de una sola planta, un segmento se dedicó al Instituto de Higiene, pero seguía siendo, para 1900, un lugar muy estrecho para dar cabida a la afluencia masiva de personas que querían integrarse a la enseñanza, a formarse como médicos. Esto dio lugar a un planteo, se llevó al Parlamento y finalmente se aprobó que el predio que hoy ocupa la Facultad de Medicina fuera dedicado a instalar allí la nueva casa de estudios. En el momento de colocar la piedra fundamental, que fue el 22 de octubre de 1904, con la presencia del presidente José Valle Ordóñez, los ministros, rector y demás personalidades, los profesores eligieron a Francisco Soca, que era uno de los personajes más destacados en cuanto a su capacidad oratoria, aparte de ser un gran médico, para que dirigiera la palabra a los asistentes. Y él destacó en su discurso la necesidad de dejar la cultura simiesca, decía, de imitación de lo que hacían en el exterior para volcarse a la investigación y construir conocimiento propio. Esto fue lo que guió a Quintela en los años en que fue decano para proyectar a la Facultad de Medicina hacia nuevos horizontes. El edificio de la facultad, entonces, como dijimos, en 1876 se inició la actividad en 2 cátedras en Sarandí y Maciel. Para el 95 se constituyó el Instituto de Higiene Experimental, contratando personal del exterior, y en el 96 se construye ese piso alto del viejo edificio, que resultaba a todas luces insuficiente. En 1901, al celebrar los 25 años de inicio de la fundación de la Facultad de Medicina, Américo Ricaldoni es elegido por los profesores para dedicar un discurso a las autoridades que se hacían presentes para conmemorar el evento, y allí él dice de la estrechez de ese lugar y de la necesidad imperiosa de tener una nueva casa. Ese año se aprueba la ley y hay una discusión que está registrada en el Parlamento entre Soca y Salterain, Joaquín de Salterain, otro médico muy destacado, que se había formado Soca también en París, sobre la ubicación, porque Salterain decía que se iba a dedicar ese espacio que era un pulmón verde para la ciudad y cómo se iba a privar a la ciudad de ese lugar tan saludable. Bueno, finalmente se destina a ese lugar y el 22 de octubre del 4 se coloca la piedra fundamental. La ley orgánica de la universidad
de 1908, no es la ley orgánica que conocemos de 1958, sino una anterior, dispuso que cada facultad tendría un decano elegido por los miembros de su consejo directivo, integrado por delegados de los profesores, de los egresados y de los estudiantes. En esta forma, los estudiantes tendrían una representación indirecta, o sea, era solo a través de profesionales, no podía tener una representación por los propios estudiantes. Y la Facultad de Medicina, en aquel tiempo también estaba integrada por delegados de Química y Odontología, porque había secciones de Química y Odontología que formaban parte del colectivo de la Facultad de Medicina. Todavía no estaban las facultades propias de cada una de esas disciplinas. Había un consejo universitario integrado por el rector y 2 delegados de cada facultad, y era la semi-autonomía. La autonomía completa vino después de la ley del 58, 50 años después. Quintela es entonces elegido por el consejo de la facultad para ser su decano, y ejerce el decanato en 2 ciclos. Cada mandato del decano tenía 3 años de duración. Él tuvo un primer mandato de 3 años, fue renovado por otros 3, así que fue decano del año 1909 al 1915, y luego de un decanato de dos periodos también de Américo Ricaldoni, va a ser electo decano desde 1921 hasta 1927. En ese primer decanato, Quintela dejó una cantidad de cambios que están reflejados en este libro, que es una memoria de la Facultad de Medicina, que en realidad recoge la historia, cómo se formó la Facultad de Medicina y todos los tropiezos de las primeras décadas, y también dejó una documentación formidable de lo que era cada una de las clínicas, de los servicios, así como de todo lo que él había incorporado a través de su gestión, creando nuevas cátedras, institutos, laboratorios, en fin, dándole otra dinámica y generando un plan de estudio nuevo. Juan Pablo Orfila, cuando terminó el ciclo Quintela y se retiró ya para dedicarse al tema del Hospital de Clínicas, en el segundo ciclo de 1927, al despedirlo dijo: no es ocioso mencionar aquí la frase parlamentaria de la vida del doctor Quintela, ya que las vinculaciones sociales y políticas que de ese modo adquirió lo colocaron en excepcionales condiciones para gestionar ulteriormente en repetidas ocasiones del Poder Legislativo los fondos necesarios para realizar múltiples iniciativas benéficas para nuestra facultad. Debemos comentar acá que Quintela fue diputado en un periodo que iba de 1899 a 1903 en representación del departamento de 33 por el Partido Nacional. Y allí estuvo actuando en la Comisión de Presupuesto, lo cual le valió adquirir herramientas que serían muy útiles luego para su gestión como decano y como miembro del Consejo Directivo de la Universidad de la República. Así, gracias a su esfuerzo y a sus contactos, logró que se pudiera financiar todo lo que era la terminación del edificio de la Facultad de Medicina. El primer pabellón de la Facultad de Medicina fue el Instituto de Química, que es uno de los pabellones que están enfrente al edificio de la facultad y que está más cercano al Palacio Legislativo, sobre la calle Yatay, que estaba dirigido por José Escoceria, aquel que vimos antes, que había sido decano y que era el profesor de química, de bioquímica de la facultad. Allí se formaban los químicos farmacéuticos, pero eso se había inaugurado en 1908 y el edificio de la facultad requirió múltiples empeños para poderse finalizar, comprender todas las cuestiones que se fueron planteando y que hubo que resolver, y para eso se inauguró recién en septiembre de 1911 con una conferencia de Ferdinand Vidal, un médico francés que fue el que creó la reacción que lleva su nombre, la reacción de Vidal para detectar la fiebre tifoidea. Las realizaciones de Quintela como decano son múltiples y se reflejan en una multitud de aspectos. La sanción de la Ley de Edificios Universitarios de 1910, la Facultad de Medicina fue la primera que tuvo un edificio propio, el edificio central de la universidad se creó más tarde, la creación de los institutos de anatomía patológica, radiología, etc., instalación de institutos de anatomía, fisiología, higiene, las cátedras de histología y embriología que se separaron de lo que era anatomía, bacteriología y anatomía quirúrgica, cátedras de clínica médica, de clínica quirúrgica,
de terapéutica quirúrgica, de cirugía infantil y ortopedia, clínica obstétrica, clínica urológica, clínica neurológica, que luego sería instituto desde 1927. Los laboratorios, una cantidad de laboratorios, el central de las clínicas, el de parasitología, de patología general, materia médica y terapéutica, en fin. La reforma del plan de estudios, muy importante, de 1912, donde Quintela luchó para que la patología, la enseñanza de la patología tuviera una relevancia especial y que no fuera sujeta a lo que se aprendía en la clínica, por las dificultades que existían, ya que los profesores de clínica quirúrgica, por ejemplo, reclamaban, antes de que Quintela fuera decano, y lo siguieron reclamando hasta que se pudo solucionar el tema, tener sala de mujeres. Los estudiantes se recibían y no habían visto patología de la mujer en la clínica quirúrgica, solo eran salas de hombres, salas por demás muy estrechas donde las camas estaban en 3 filas, o sea, contra la pared una y después otra en el pasillo del medio, cosa que a veces se complementaba con cátares en los corredores, o sea, era una situación realmente penosa la de los servicios clínicos. Propuso Quintela el límite de edad para los profesores para los 65 años, lo cual fue aprobado en la Facultad de Medicina, pero encontró obstáculos en la Facultad de Derecho y esto demoraría más de 40 años en implementarse. Recién en el año 1948, con el decanato de Mario Casinoni, se puso el límite a la edad de los profesores en la Facultad de Medicina. En otras facultades ese límite no existe. Introdujo la ley de perfeccionamiento en el exterior a los profesores, pagos por un año con sueldo, luego de cumplir 6 años de trabajo efectivo, lo que se llamó el año sabático. Esto era muy importante porque la adquisición de conocimiento y de perfeccionamiento era solo yendo al exterior por periodos prolongados en épocas que los viajes duraban mucho tiempo y que había que hacer una estadía importante. Instalaron la medalla de oro en la Facultad de Medicina y en otros servicios de la universidad para aquellos estudiantes de la mejor calificación de su promoción. El cuidado de los becados durante la Primera Guerra Mundial, los becados que fueron a Europa, él se preocupó de tomar contacto con las legaciones de Uruguay para saber cómo estaban, qué estaba pasando, inquieto por la situación de la beligerancia en el viejo mundo. Introdujo otras modificaciones y otras innovaciones, los convenios con los hospitales militares italianos, con la Asistencia Pública Nacional para realizar el internado, instaló las cátedras libres, los convenios de reválida con diversos países americanos, la visita de profesores extranjeros que fueron muy importantes y algunos de ellos realizaron cursos, realizó la primera memoria que sintetiza la historia, como mencioné, desde 1875 con la génesis y el desarrollo de la Facultad de Medicina, rescatando documentos fundamentales que de otras formas se hubieran perdido. Aquí tenemos a Pedro Vizca, junto a Samuel Pozzi. Pedro Vizca fue el primer maestro de clínica médica en Uruguay, pero se había formado en París y había sido compañero del internado de Samuel Pozzi, que fue el primer profesor de ginecología en París a partir de 1900. Sin embargo, en Uruguay tuvimos un profesor de ginecología, que fue Enrique Puey, desde 1896. El reconocimiento llegó tarde en Francia. Y Gerardo Arrizabalaga, que también había compartido el internado con este hombre. Cuando él visitó Uruguay, en 1910, a propósito de haber venido a la Argentina por el aniversario centenario de 1810, se reunió con Pedro Vizca, con Gerardo Arrizabalaga, visitó la Facultad de Medicina y tuvo allí una actividad que incorporó, introdujo la venida de profesores extranjeros y de destacadas personalidades, decanos y otros investigadores al Uruguay, una cosa que fue durante el decanato de Quintela. Estos son algunos de los representantes extranjeros que estuvieron en Uruguay dictando conferencias. Hay españoles, hay franceses, hay alemanes y algún italiano también. Y este profesor que también visitó Uruguay, Luis Henri Baquet, destacado profesor de clínica médica y tenía especial competencia en cardiología, resultó ser el médico que vio a Quintela en París cuando, al fin de su gira por 1927-28, tuvo problemas cardíacos y lo consultó y él le aconsejó que guardara reposo, pero con la pasión que tenía por terminar su proyecto del Hospital de Clínicas, Quintela no le hizo caso y así fue que falleció en la propia Facultad de Medicina.
Estos son algunos de los que vinieron a visitar e impartir cursos. Bueno, Quintela consiguió la independencia de la farmacia transformada en facultad durante su segundo decanato y transformar la sección de odontología en una escuela. Sería, a partir de 1930, una facultad. Estableció el reglamento para los profesores agregados y impulsó de manera muy especial el proyecto del hospital clínico, de lo que en otra ocasión profundizó el profesor Eduardo Wilson. Creó la revista de la Facultad de Medicina que se llamó Anales de la Facultad de Medicina y fue su primer director. O sea, la obra de Quintela fue realmente extraordinaria y se proyectó mucho más allá de sus mandatos. El hospital de clínicas que él tomó con tanto fervor era un clamor en el ambiente universitario. Ya en 1887, en un breve decanato de 2 años, Pedro Vizca lo plantea al rector Alfredo Vázquez Acevedo, quien lo desestima. En 1889, Elías Regules retoma el mismo planteo y obtiene el mismo resultado. En 1906, en el Parlamento, el ingeniero Víctor Sudriers presenta un proyecto de ley para crear el Hospital Clínico de 1000 camas y cerrar el Hospital de Caridad. Y en 1910 se lo pasan a la Facultad de Medicina para que dé su opinión, y un informe realizado por Manuel Quintela y Augusto Turén determina que el Hospital de Clínicas sí debe ser creado, pero que el cierre del Hospital de Caridad no debería producirse, que en todo caso deberían ser complementarios. Esto fue impulsado también por un grupo de estudiantes de una asociación de estudiantes que había precedido a la Asociación de los Estudiantes de Medicina. Esta era una asociación de estudiantes que se fundó en 1909 y que, encabezada por Miguel Becerro de Bengoa y por José Francisco Arias López, que eran 2 descendientes de hispanos, impulsaron el movimiento estudiantil pro hospital de clínicas. Esto fue en 1910 y participaron también otros destacados estudiantes que luego serían personalidades. En este edificio, que todavía está presente en nuestra principal avenida, en 18 de julio 973, se fundó el Club Médico en 1912, que presidió Quintela, la Asociación de los Estudiantes de Medicina en 1915 y el Sindicato Médico del Uruguay en 1920. Ese edificio sería la primera sede, pero sería un poco la incubadora de todos estos movimientos que estaban llamados a transformar la realidad médica del país. Quintela no solo estuvo en la Facultad de Medicina, sino que tuvo múltiples otras actividades sociales muy importantes. Él tenía una pasión por los animales. Como hombre criado en el medio rural, tenía una especial afición por los animales. Fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay 2 veces y fue presidente del Jockey Club del Uruguay 4 veces. A tal punto que en el Jockey Club lo consideran tan importante como José Pedro Ramírez, y hay un gran premio que se llama Manuel Quintela. En el periodo que estaba Quintela de presidente del Jockey Club, vino a Uruguay Ramón Franco Bahamonde con el avión Plus Ultra en 1926, y Quintela lo llevó, aquí es una foto conservada en la Biblioteca Nacional, lo llevó al hipódromo de Maroñas como homenaje a Ramón Franco. Esta es una despedida que le hicieron al doctor Navarro cuando viajó a Europa, y tal vez sea la última foto en la que está Quintela vivo. Esta es de un homenaje que le hicieron a Francisco Soca cuando vino Pierre Delbé, que era un médico famoso francés, a visitar Montevideo. Fueron al cementerio central a rendirle homenaje a Francisco Soca. Y acá está José René Martirené, que era presidente de la Asistencia Pública Nacional, Elías Regules, Quintela, este es Delbé, Eduardo Blanco Acevedo, Juan Power Fila, por allá está Domingo Prat. En fin, los médicos destacados de la época y dirigentes universitarios que acompañaron la visita. En 1926, gracias a los esfuerzos de Quintela en el Parlamento, se consigue la aprobación de la ley que financiará la construcción del Hospital de Clínicas, llamada justamente Ley Quintela. Y la Facultad de Medicina le encarga
entonces, al término de su segundo ciclo como decano, en 1927, le encarga a él y al arquitecto Mario Moró, que era un arquitecto de la Asistencia Pública Nacional, una gira por Estados Unidos y Europa para informarse de las construcciones hospitalarias y ver qué provecho se podía sacar de esa experiencia para el proyecto del Hospital de Clínicas. Ya se había dispuesto la compra del predio que era la Quinta de Civilto, donde hoy ocupa el Hospital de Clínicas, y otras construcciones universitarias, que estaba todo dentro de ese proyecto, pero había una cosa que era fundamental. El primer tramo del concurso de proyecto se hizo sobre la base de pabellones separados, eran 16 pabellones separados, comunicados por caminería y por túneles subterráneos, pero van a Estados Unidos y Europa, y desde Francia, desde París, en abril del 28, envían un informe inclinándose por el modelo que los había fascinado en los Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Chicago, de los hospitales en altura, porque eso simplificaba mucho la integración de los servicios, la circulación, el apoyo que se requería para las múltiples funciones del hospital en un solo edificio, en un solo bloque. Y esto es lo que determina la segunda instancia del concurso de proyectos, que termina con el hospital que hoy conocemos, un monobloque de grandes dimensiones. Para festejar aquella ley que con razón se llamó la Ley Quintela, la Facultad de Medicina le brindó un banquete, como era de estilo en aquella época, y acá están las principales personalidades: el profesor Lasnier, Pau Orfila, Arrizabalaga, Martirené, Alfonso Lamas, Quintela, Elías Regules, José Escoceri, Alfredo Navarro y Américo Ricaldoni. Todas estas eran las figuras descollantes de la medicina de la época, y todas se dieron cita para ofrecerle ese homenaje a Quintela por el producto de su esfuerzo. El Hospital de Clínicas que hoy conocemos, en su momento fue el más importante de Sudamérica, y sin duda constituyó, junto con la represa de Salto Grande, dos de las inversiones más importantes que el país ha realizado en materia constructiva. Pero si bien la piedra fundamental se puso 2 años después de la muerte de Quintela, se puso el 24 de diciembre de 1930, el Estadio Centenario que está junto a él se hizo en 1930 en tan solo 6 meses, para culminar con el Campeonato del Mundo que se jugó en julio de ese año. Y este hospital se puso la piedra fundamental en 1930, y la construcción llevó 20 años, en parte por la complejidad de la obra y en parte también por la interferencia de la guerra, que interfirió con la venida de muchos insumos necesarios para la construcción. Como ustedes saben, en el predio este, que era un predio de 12 hectáreas, de lo que era la Quinta de Civils, se construyeron no solo el Hospital de Clínicas, que es la construcción mayor, sino también el Instituto de Traumatología y Ortopedia, que estaba acá, el viejo instituto, ahora ya no es más sede de esa especialidad, el Instituto de Higiene, y todo esto fue obra del arquitecto Carlos Urraco, que es uno de los exponentes más brillantes de la arquitectura nacional, particularmente la arquitectura hospitalaria. Quintela fue presidente y fundador de la Sociedad Colombófila, que era una sociedad dedicada a la cría de palomas mensajeras, que hacían también competencias de campeonatos a ver quién llegaba primero. No solo era por llevar mensajes, sino también por la velocidad de la travesía. Y esa sociedad llevó el nombre luego de Manuel Quintela, luego de su muerte. Este es el edificio del Jockey Club, que Quintela no alcanzó a conocer, porque esto se inauguró en 1930 y él falleció el 17 de diciembre de 1928. Y fue presidente también de la Sociedad Amigos de la Educación Popular, donde habían pasado varias de estas figuras que están por allí como presidentes. O sea, revisando, fue fundador del Club Médico, de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay, y inauguró las reuniones binacionales con los otorrinolaringólogos argentinos, que se hicieron jornada rioplatense durante muchísimos años, más de 50 años. El Sindicato Médico del Uruguay también fue fundador en 1920. Fue presidente del Jockey Club, como dije, en 4 oportunidades, de la Asociación Rural del Uruguay en 2 periodos. Y falleció
en una reunión de profesores en la sala o en el aula de fisiología de la planta baja de la Facultad de Medicina, donde se colocó esta placa para señalar cuál era el homenaje de la facultad a ese lugar. Estas son las gradas del anfiteatro y acá es el lugar, frente a este lugar falleció Quintela en una asamblea de profesores donde la última palabra que se pronunció fue estudiantes, como señalando que su preocupación era por el futuro de la enseñanza. ¿Cuál fue el legado de Quintela? Una facultad de medicina moderna, con énfasis en la enseñanza de calidad, para formar recursos humanos para la salud. Quintela es un símbolo de lo que nos dejaron los grandes maestros que han proyectado a la medicina uruguaya en la región y en el mundo. Y la realidad de hoy, la que tenemos en este panorama de pandemia, debe agradecerse también a él porque fue un gran y auténtico realizador que tuvo un pensamiento estratégico y a 100 años de sus decanatos continúa iluminando el presente y el futuro. Por eso, estas personalidades que hoy forman el grupo asesor honorario, científico honorario, el GACH, dos de ellos son profesores y exprofesores de la Facultad de Medicina, moldeados en esa impronta que dejó Quintela. Y también el Instituto Pasteur forma parte de eso porque está dirigido y fue creado a impulso de personas que proceden de aquel lugar. Por eso se escogió el nombre de Manuel Quintela para honrar a todo el sector de la salud con motivo del Día del Patrimonio de este año que estamos transitando y fue lo que se conmemoró en el fin de semana anterior. Vamos a ver ahora rápidamente algo sobre los médicos hispánicos orientales. El primer decano de la Facultad de Medicina fue un español, fue Francisco Suñer Capdevila, que fue el primer profesor de fisiología. O sea, la Facultad de Medicina se instaló y el primer decano fue un español. El tercer decano, Antonio Serratosa, también era español, era procedente de Córdoba, Andalucía. Fue profesor de patología general y de clínica semiológica. El primer decano oriental, hubieron 7 decanos extranjeros antes que hubiera un decano oriental. Y este decano oriental fue José Máximo Carafí, que también era hijo de hispanos, hijo de catalanes. Fue desde 1885 el primer decano oriental hasta 1887, justo en la época que ingresó Manuel Quintela a la Facultad de Medicina, siendo reemplazado por Pedro Vizca, como comentamos al pasar. La Facultad de Medicina tiene un busto de Alfonso Espino La Vega, que es un médico que estuvo originario de Teguise, en las Islas Canarias, en Lanzarote, médico que estuvo en Las Piedras y en San José de Mayo, donde murió, y considerado el mártir de la medicina. O sea, falleció cuando estaba en la agonía, lo vinieron a buscar para atender a un paciente, y él no se negó, fue a atenderlo y enseguida volvió a su casa y falleció allí. En la Facultad de Medicina le conservan su memoria con un monumento, con un busto, que está junto al Salón de Actos, al lado de la placa que homenajea a Francisco Soca. Pero no hay mucha información sobre él, o no había hasta hace poco tiempo, y todos pasábamos por alrededor por frente a ese monumento sin saber bien cuál era la historia de este personaje. En el interior, en Tacuarembó, hubo un médico gallego, que es pariente de un querido amigo vinculado al patronato, José María Monterroso de Besa, es bisnieto de este médico que fue el cuarto médico de San Fructuoso, como se llamaba entonces la capital de Tacuarembó, Ramón Juega Charlín, que trabajó muchos años en Tacuarembó como médico de servicio público y como médico privado, y que fue alcalde de Lalle, en La Coruña. Joaquín Canaval González fue un médico uruguayo, pero que se licenció en Santiago de Compostela y que tuvo una enorme trascendencia en su aporte al desarrollo de la salud pública en Uruguay, integró el Consejo de Higiene y fue médico del Hospital de Caridad
muchos años, un hombre fundamental en la lucha contra la sífilis en su tiempo. Ahora vemos médicos más recientes. Aurora Curbelo La Rosa fue la cuarta mujer médica egresada de la Facultad de Medicina, que era oriunda de Minas y que publicó un libro sobre fisioterapia y psicoterapia con una circunstancia especial. Su padre era español, venía también de las Islas Canarias, tenía un sanatorio en el que practicaba la hidroterapia, lo cual era considerado un ejercicio legal de la medicina. Pero su hija se recibió y luego de hacer un viaje a Europa se dedicó a dirigir el establecimiento de su padre, con lo cual eso quedó blanqueado, digamos. Entre las figuras que participaban de las actividades de este sanatorio estaba la madre de Delmira Agustini, y Delmira Agustini tuvo una estrecha relación con Aurora Curbelo La Rosa. Antonio Lladó era el primer cirujano de Rocha, fue un ciudadano catalán que se instaló en Rocha y tuvo una larga actuación allí. Fundó el primer sanatorio y es recordado por esa trayectoria. También vino a Montevideo como diputado después. Roberto Berro García, estos ya son hijos de ascendencia hispana. Roberto Berro García fue pediatra, docente, diputado, senador, el primer ministro de Protección a la Infancia y fue secretario durante 20 años, secretario general del Instituto Interamericano del Niño, un discípulo y colaborador de Morquio. Y un hombre que tuvo mucha relación, fue presidente del sindicato médico y tuvo mucha relación con el desarrollo del hospital de clínica, ya desde la ley Quintela hasta la transferencia del hospital a la Universidad en 1950. Manuel Albo, sí, un auténtico gallego, de Sunqueiro, que fue profesor de ortopedia y cirugía infantil, profesor de clínica quirúrgica y el primer director de Casa de Galicia, junto con Julio Nini Silva, y también fue director de la Asociación Española, el jefe de cirugía de la Asociación Española. Julio Nini Silva, hijo de catalán, fue profesor libre de clínica quirúrgica, jefe de servicio del Hospital Pasteur y además productor lechero, en una época en la cual puso especial atención en la pasteurización de la leche y en luchar para que la leche de consumo, estamos hablando del año 24 en adelante, la leche de consumo tuviera el cuidado necesario para que no transmitiera enfermedades a los consumidores. Don Julio Nini Silva estuvo en una actuación de más de 50 años en el Hospital Pasteur y dejó un enorme recuerdo también como director del hospital. Velarde Pérez Fontana, ya el nombre Velarde viene de aquellos resistentes a la invasión napoleónica de Madrid. Fue profesor de clínica quirúrgica infantil, fue historiador de la medicina y fue presidente y fundador de la Asociación Internacional de Diatidología, uno de los cirujanos más destacados del siglo XX. Este otro gallego que está acá es Benigno Varela Fuentes, el primer profesor de clínica de nutrición y digestivo, como se denomina hoy, profesor de gastroenterología. Fue un investigador y era natural de Galicia. Un hombre realmente que dejó una obra muy importante en la formación médica de las generaciones siguientes. Ricardo Caritat Larrar, fundador de la primera clínica de ortopedia y traumatología infantil en el Hospital Pereira Rosell, iniciador de la cruzada del doctor Caritat para la rehabilitación de los niños con poliomielitis, hijo también de españoles. Pablo Purriel Orcollén, profesor de clínica médica semiológica, ministro de Salud Pública, gran maestro de la medicina, fundador de una escuela, había nacido en Pamplona y se crió en Santa Catalina, en Soriano. Vino a los 5 años al Uruguay. Hermógenes Álvarez Bengoa, gran profesor de obstetricia y ginecología, un investigador de fama mundial, decano de la Facultad de Medicina, también de raíz hispánica.
Héctor Ardao Jaureguito, le decían el gallego Ardao, para identificarlo con la familia, el padre era gallego. Vino de Barriga Negra, en el norte del departamento de La Valleja, profesor de clínica quirúrgica, anatomopatólogo, gran maestro de la cirugía reconstructiva, de la cirugía plástica reconstructiva. Román Arana Iñiguez, hombre de origen vasco, profesor de neurología y neurocirujano, uno de los grandes impulsores del Instituto de Neurología, el que dio más proyección latinoamericana a la neurocirugía uruguaya. Washington Buño Vázquez, también otro que le apodaban el gallego, profesor de histología y embriología, uno de los primeros full time de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República, un investigador destacado y decano de la Facultad de Medicina, historiador de la medicina también. Otra mujer, Olga Muras Portas, médica tisióloga, una docente ejemplar, colaboradora de primer orden de Pablo Purriel y redactora del Tórax, fue la editora del Tórax durante muchos años, revista que vivió por el impulso de Purriel, pero por el trabajo firme y constante de la doctora Muras, también de origen gallego. Elio García Aus, que tenía un ascendente hispánico, pero que siendo profesor agregado de fisiología y un investigador destacado, se fue durante la dictadura a España, fue investigador destacado del Instituto Ramón y Cajal en Madrid y fue el fundador de la Sociedad Española de Neurociencia, que hasta ese entonces no se había podido formar por las rivalidades de las diferentes autonomías. Roberto Caldeiro Barcia, para terminar este ciclo, fue profesor de fisiopatología, investigador, primer director del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, y junto con Hermógenes Álvarez fueron los que cambiaron la dinámica del control del parto y del puerperio en el mundo. Se transformó Caldeiro y Hermógenes Álvarez en unos receptores de becarios de todo el mundo, desde España a Japón, pasando por toda América Latina, para incorporarlos a la nueva forma de controlar el parto y el puerperio. Y Caldeiro después siguió con el desarrollo fetal y demás. Bueno, algunos médicos de origen hispano, yo me tomé el trabajo de hacer un relevamiento, pero esto es apenas una muestra ínfima de la cantidad de figuras que formaron parte de la medicina. Sería muy largo detallar algo de todos ellos, pero quiero que sepan que hay enorme cantidad de médicos destacados, de profesores, de directores de hospitales que son de origen hispánico. No todos de origen gallego, pero sí de origen español. Y ya por los apellidos los reconocerán. Bueno, es lo que les quería transmitir y quedo a las órdenes, agradeciéndoles nuevamente la gentileza de haberme invitado a compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Turnes. Muy interesante la charla realmente. Y algunos de los nombres los conocíamos, otros no. Es una lista un poco más extensa de lo que yo pensaba. Pero realmente muy, muy interesante. Muchísimas gracias por la participación. No sé si algún compañero quiere hacer algún comentario. Tienen que levantar la mano y les damos la palabra. Bueno, agradecerle a Antonio Turnes esta vastísima información que, como tú decís, Ana, me trae muchísimos gratos recuerdos, tantos maestros de la medicina, tanta lucha, tanto sacrificio, y bueno, y esa pasión que debe mantenerse siempre para que mejorar la vida del ser humano. Realmente son admirables todos, y bueno, muchas gracias porque siempre, digamos, conocer y reconocer a nuestros maestros, creo que es muy importante para seguir adelante en lo que es la medicina actual. Así que gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto de haber estado esta tarde con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminada, por finalizada esta actividad, agradeciéndoles a todos su participación y recordando que el próximo jueves vamos a tener
una nueva actividad, en este caso va a ser una entrevista a la cantante Cristina Fernández, así que esperamos también contar con todos ustedes en esta nueva actividad. Bueno, muchas gracias y buenas noches entonces a todos. Hasta la próxima. Muy bien, gracias.